Gracias, Majo, gracias, Fisic. Pues sí, yo soy Alegría Dávalos, soy médica nutrióloga funcional y tengo el gusto de compartir con ustedes hoy un tema súper importante que es la salud intestinal. A veces se piensa que es solo acá donde debemos fijar en la salud intestinal, pero van a ver que también se demuestra de otras formas que no son directamente digestivas. Entonces vamos a empezar con un breve recorrido por el tema de la salud intestinal. Pues la idea es que tiene mucho que ver con los años saludables que llegamos a tener en la vida. Entonces hoy vamos a aprender a tener más años con más salud. El aparato digestivo puede estar compuesto desde el inicio, lo vamos a ver en un video acá. Déjame ver que nos funcione el video. Ahí, vale. Bueno, quiero que para empezar se ubiquen dónde estamos, de qué estamos hablando. Pues a nivel de la boca, ya saben que ingresan nuestros alimentos, a través de la saliva tenemos enzimas que permiten que esto recorra el esófago hasta llegar al estómago, en donde ahí realmente se hace un movimiento de la comida, los ácidos degradan, pasa todo esto por bilis que se produce en el hígado, por la vesícula, y aquí es donde está la absorción, en el intestino delgado. Hemos creído que era en el estómago y no es así, es en el intestino delgado. Pero después eso camina y se provocan los desechos. Entonces, ya que estamos situados de qué estamos hablando, vamos a darnos cuenta que, como decía el padre de la medicina, todas las enfermedades empiezan por el intestino, todas. Por eso es tan importante fijarse en la salud digestiva. Pues está asociada a la longevidad, sí. Hoy se habla mucho acerca de la longevidad, acerca de cómo conseguir que nuestra vida llegue a muchos años con mejor salud, y en eso el aparato digestivo juega un papel vital, porque si no absorbemos, si no eliminamos, si no sintetizamos, pues a qué vamos a llegar a cierta edad con muchísimas deficiencias o con alteraciones de la permeabilidad. Afecta la calidad de vida, las defensas, porque el 80% de nuestras defensas se producen en el intestino. También tiene que ver con la absorción de nutrientes y, obvio, con la eliminación de desechos. Pero ¿qué síntomas nos puede dar el malestar digestivo? Pues seguramente alguna vez han pasado por algo de posiciones irregulares, sea con estreñimiento, con flojera, distensión y gases. Hay gente que me dice, al final del día parezco embarazada, de cómo se me hincha la panza. Pues eso tiene que ver con una disfunción digestiva, intolerancia a ciertos alimentos o alergias alimentarias, náuseas, cansancio, debilidad, el estrés y la ansiedad lo hemos percibido. Si estamos nerviosos nos arde la panza o se nos afloja el estómago, se nos cierra el estómago, nos cae mal la comida. Tiene mucha relación con el estado de ánimo. Irritaciones en la piel, acné, alergias, rash, todo eso tiene que ver también con la absorción y con la permeabilidad del intestino y por supuesto con la dificultad para perder peso o grasa. Bueno, esas alteraciones intestinales se asocian con síntesis de vitaminas alterada, porque en el estómago, les cuento, es donde se produce la vitamina B12, y si el estómago no está lo suficientemente ácido, no tenemos B12. ¿Y de qué sirve la B12? Para la energía. Así que nuestro estómago está directamente vinculado con la energía. La microbiota, pues habrán oído de la microbiota. Antes se le decía la flora intestinal, pero hoy se sabe que tenemos microbiota en la piel, en las mucosas y en todo el tubo digestivo va avanzando a medida que él mismo avanza. La permeabilidad intestinal, les voy a contar un poquito más de eso, y de la dopamina. Hoy por hoy también se escucha mucho acerca de la dopamina, de eso que nos da subidón, de que nos gusta, nos emociona. Pues si no tengo un intestino funcional, no voy a poder funcionar correctamente con el eje intestino-cerebro. Bueno, la famosa microbiota, esta es una diapositiva que yo le pedí a la inteligencia artificial que me haga la microbiota y me pareció hermosa porque en realidad le pone tanto color, tantas figuras, formas, y es que así tiene que ser, como el Amazonas, abundante, exuberante, variada, así tiene que ser nuestra microbiota. Y pues a ella hay que mimarla, porque ella contiene una composición de microorganismos de todo. Hay bacterias, hay virus, parásitos, hongos, todos ellos viven con nosotros y cumplen una función. ¿Qué funciones tiene? Digestiva y tolerancia. Si yo no tengo una microbiota útil, adecuada, me van a empezar a caer mal los alimentos y voy a empezar a tener intolerancias alimentarias. Entonces, ojo, pensar ya, hacer un autoanálisis y decir, sí,
yo no tolero tal cosa o tal otra, ¿será que por ahí tengo alguna disfunción? La síntesis de vitaminas, como les conté de la B12, del folato, de la vitamina D, tienen que ver con la microbiota, la energía y el metabolismo. La falta de energía, cansancio, sueño, que no respondo bien en el día, tiene también que ver con mi microbiota. Y el estado de ánimo, hoy por hoy se han hecho cada vez más estudios acerca de la relación del ánimo y la microbiota, inclusive la depresión, el autismo, enfermedades neurocognitivas, Alzheimer, Parkinson, todas ellas tienen que ver con nuestra microbiota, así que hay que mimarla, en serio. La inmunología, se los dije, el 80% de nuestras defensas nacen del intestino y son señalizadores, son como quienes llegan y hacen clic y le avisan al cerebro una cosa, al ovario otra, a la piel. En serio que, aunque creíamos que estaban solo en el tubo digestivo, están por todo lado. ¿Y pues qué le afecta a nuestra pobre microbiota? Bueno, factores desde el inicio de la vida. Desde el parto por cesárea afecta a la microbiota, ya que el nacimiento a través del canal vaginal expone al bebé a una serie de microorganismos que van a ayudarle a tener mejores defensas. La edad gestacional, los niños que nacen prematuros tienen una microbiota más débil, infecciones a las que nos hayamos enfrentado a lo largo de la vida, el patrón de alimentación, si hemos recibido lactancia materna o si es que hemos sido alimentados con fórmula, si hubo introducción de alimentos muy temprano, todo eso afecta. Los antibióticos, pues hay que tener mucha cautela en el uso de antibióticos, sobre todo en niños y en personas adultas, porque afecta, digamos que los antibióticos son necesarios en cierto punto, pero va matando lo bueno y luego mata a lo malo. Y la genética del huésped tiene mucho que ver, o sea, yo no tengo la misma microbiota que tiene mi hermana, ni la que tiene mi papá, ni la que tiene mi esposo, porque mi genética marca mucho la diferencia. Hoy por hoy hay estudios fascinantes que ya se pueden hacer para conocer nuestra microbiota propia y te analiza qué tienes y qué te falta. ¿Cómo podemos cuidarla? Ya que les decía que tenemos que mimarla. Primero que nada, la dieta equilibrada. La dieta es fundamental para todo, no solo para lucir bien, no solo para cuando me enfermo de algo. La dieta equilibrada aporta fibra, aporta antioxidantes, verduras, proteínas. Todo eso son alimentos y enriquecedores de microbiota. Por supuesto, evitar el abuso de antibióticos, que se los acabo de decir. Reducir el estrés, porque la dopamina, como lo vimos hace un momento, afecta negativamente la composición de la microbiota. Es decir, empiezan a crecer más de unos gérmenes y menos de otros. Entonces voy a tener disfunciones. Y si no duermo lo suficiente, el sueño es tan importante como comer. Hay que cuidarlo, hay que traquearlo y hay que tratar de que cada vez logre tener un hábito, esa higiene del sueño que se llama ahora, que me favorezca no solo en el nivel de energía que voy a tener mañana, sino en cómo voy a llegar a muchos años más. Bueno, y aquí entran los probióticos, que habrán oído. Ahora hay prebióticos, probióticos, posbióticos, hay de todo. Vamos a hablar de los probióticos rapidito, que modulan enfermedades como el Alzheimer, previenen infecciones, optimizan senderos metabólicos en cuanto a la presión arterial, el colesterol, la resistencia a la insulina, mejoran la utilización de muchos nutrientes. Si es que yo tengo un probiótico, me puede echar una manito para digerir algo y poder sintetizar lo que me faltaba, modulan la inflamación y reducen esa inflamación y ayudan a que el intestino camine como debería caminar, ni mucho ni poco. Y bueno, ¿y cómo los cogemos? ¿En alimento o en suplemento? Creo que es la pregunta del millón. Pues yo diría que depende. ¿De qué depende? Es súper amplio, pero depende de la variedad de la cepa, o sea, del tipo de bichitos que vivan ahí, de la cantidad de unidades formadoras de colonia, es decir, el número de habitantes, de cuánto resiste eso mi tubo digestivo, porque tengo ácido y tiene que lidiar con ese ácido, de qué tan absorbible es, de qué efectos adicionales como beneficio me da, de qué tan disponible está, del costo, de qué tan útil me resulta, de qué regulaciones tenga por las empresas reguladoras, instituciones reguladoras del Estado y de la FDA y todo lo demás, qué tan eficaces son y cuáles son. Esto es solo para que lo vean, porque es tremendo. Cuáles hay en los alimentos y cuáles hay en los suplementos. Entonces, como les digo, todo depende de qué es lo que yo vaya necesitando. Pero ya lo saben, nuestro intestino es el segundo cerebro. Hay una vía de conexión
de ida y de vuelta entre el cerebro y el intestino. Entonces lo que pasa acá arriba se siente acá y viceversa. ¿Y a qué se debe el estreñimiento? Que es una de las consultas tal vez más frecuentes de la gente y sobre todo las mujeres, ya que veo que somos mayoría hoy acá. Pues hay heces duras, difíciles de eliminar, no se mueve el intestino, tengo que hacer algo para que eso logre salir. Y hay varias estrategias para moldear el estreñimiento y poder sortearlo y vivir más tranquila. La primera estrategia, ya la ven ahí, es la alimentación. Absolutamente, la hidratación. Si no tomo agua, el intestino se seca y al secarse, obviamente eso produce una dificultad. Es como que un río está seco, no camina. Necesitamos hacer actividad física. Si no me muevo yo, mi intestino tampoco se va a mover. La postura adecuada para el momento de ir al baño y tratar de setear nuestra hora de ir al baño también. Y pues suplementación que sí nos puede ayudar. Hay circunstancias en las que la suplementación se convierte como nuestra aliada que nos acompaña de la mano, ¿no es cierto? Aquí está la mucosa intestinal, se las presento. Eso tenemos todos adentro de nuestro intestino y es una linda pared tapizada con estas células rojitas que ven aquí y están súper pegaditas unas a las otras, ¿ya? Entonces eso se llaman enterocitos y como ven tienen vellosidades arriba. Esta sería la ideal, ¿ya? El problema es cuando esto cambia. Nuestro intestino, aunque no lo crean, es la primera superficie que está en contacto con lo que nos sucede en el exterior. Pensábamos que era la piel, no, es el intestino, porque yo a la piel decido como qué tocar, qué no tocar, qué ponerme encima y tal. Al intestino le entra todo lo que ingiero. Medicamentos, suplementos, agua, alimentos, todo. Entonces hay que tenerlo íntegro. ¿Y quién altera esa integridad? Pues el estrés. Vean, ¿se acuerdan que tenían que estar así súper pegaditas las células? Vean lo que pasa. Se parte el medio una brecha y ahí empieza a pasar de todo. Fácilmente les cuento qué sucede. Que todo lo que está acá arriba pueden ser sustancias patógenas, estresores, infecciones, cualquier cosa que esté en contacto y que nuestro intestino le tiene un poco de recelo. Pues ellas empiezan a ser tan abundantes que separan a mis células intestinales y dejaron pasar lo que no tenían que pasar. Cuando pasa, eso se va a la sangre. Es difícil de entender que el intestino es vecino de la sangre, y sí lo es. Abajo, pegadita a la mucosa, hay vasos sanguíneos, que ya en un solo latido transmiten todo lo que hemos recibido al cerebro, al corazón, a los ojos, a los riñones, a todo lado. Entonces no hay tiempo que perder, hay que cuidar lo que ingerimos para que el intestino no sufra todo esto que se llama leaky gut o permeabilidad intestinal. Y sí, todas las enfermedades empiezan en el intestino. Les quería mostrar esto de temas de niños, de intolerancias, de rash, de problemas de la piel, acné, obesidad, trastornos metabólicos, tienen que ver con esa inflamación intestinal y con esa permeabilidad intestinal. Alimentos que agravan la inflamación, por supuesto, azúcares, harinas refinadas, carnes procesadas, embutidos, snacks de funda, bebidas gaseosas y alcohol, aceites vegetales hidrogenados. La grasa vegetal tiene que ser una grasa vegetal pura, como el aceite de oliva, pero no como la margarina. La leche entera, le pongo ahí un asterisco porque hay a quienes sí, a quienes no, lo mismo que el gluten. Hay quienes sí y quienes no les inflama. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Llevar unos hábitos alimenticios para mejorar nuestra digestión y saber impactar adecuadamente nuestro estilo de vida. Bien, entonces, ¿qué comer para evitar esa permeabilidad intestinal? Verduras con fibra, frutas, fermentados. ¿Qué son los fermentados? Pues el kimchi, el yogur, el kéfir, la kombucha, todos estos ayudan a mejorar la permeabilidad intestinal. Los cultivos lácteos, nuevamente el kéfir y el yogur, y el queso quark. Las grasas saludables como el aceite de oliva o el aguacate, y las carnes sin procesar, magras, que no tengan grasa visible en exceso. ¿Y qué hacemos contra el estreñimiento, que es una de las dolencias más importantes? Pues fibra natural, fibra. Kiwi, naranja, papaya, higo, pitahaya, aguacate, probióticos. Todo esto no es que en un día me va a solucionar el problema. La idea es llevar una rutina y un hábito, como lo decía anteriormente la diapositiva.
Bueno, hoy probaron una fibra soluble, probaron el Plant Fuel, que es de ese jugo verde que están tomando. Está hecho de inulina de achicoria, contiene fibra de manzana, de pera, contiene espinaca y ashwagandha. No sé si por ahí han oído de la ashwagandha. Es un adaptógeno que, como vimos que tenemos un eje intestino-cerebro, nuestro intestino y nuestro cerebro se hablan entre sí. Si yo le pongo algo que me ayude a adaptar, que no tenga que lidiar tan duro con el estrés, seguro que voy a encontrar quien me eche una manito y de paso haga feliz a mi intestino y a mi microbiota. Bueno, hay dos tipos de fibra, ¿no? Esa fibra insoluble también es clave para la digestión, para poder ir al baño. ¿Y dónde está? Pues aumenta la fibra insoluble, está en el trigo, en el salvado, en las nueces, las semillas, los vegetales de hoja verde, la coliflor y el brócoli, que mucha gente le tiene miedito. Pero ¿por qué le tienen miedito? Porque les da distensión y gases. ¿Pero por qué? Porque no tenía una microbiota efectiva para poderla digerir. Entonces no es que hay que quitarlo, es que hay que llegar a tolerarlo. Por supuesto, eso ayuda a que vayamos mejor al baño y también ayuda a disminuir el riesgo de divertículos. Quizá conocen a alguien a quien se le han hecho divertículos en el intestino y puede llegar a ser muy grave que hasta los perfora. Los divertículos son como unas cavernas, como unas cuevitas que se hacen en el intestino y se inflaman si es que yo no limpio ese intestino constantemente. La hidratación, lo dije, si no hay un fluido, un torrente, pues eso no corre. Tenemos que beber agua para disolver los nutrientes y eliminar los desechos. ¿Cuánto de agua? Pues depende. Podemos empezar en las mujeres a 2 litros de agua, puede ser más. En los hombres 2.5, puede ser más. No hay un número fijo para todos, pero sí hay un número mínimo. ¿Por qué? Porque el agua previene el estreñimiento, también ayuda a que tengamos mejor absorción, porque si yo recibo mis alimentos, pero no hay con qué fluir, no se van a absorber adecuadamente. Y por supuesto, evitar excesos ayuda a cuidar a nuestro intestino. Reducir alimentos grasosos, comida chatarra, aquello que sabemos de entrada, que solo viendo dice, uy, esto me va a caer pesado. Lo sabemos, tenemos en la mente que nos ha caído pesado, inclusive a veces hasta le hemos tenido un poco de miedo a algunas comidas porque ya nos ha pasado. Es que todavía tampoco se trata de eso, sí, llegar a tolerancia, pero tampoco abuso. Evitar picantes porque pueden irritar toda la mucosa desde el inicio hasta el final. Evitar el exceso de alcohol, nadie quiere decir que no brinden, que no tomen una copa, pero que no abusen porque el alcohol es altamente inflamatorio. Y limitar alimentos ultraprocesados, que son todos los que vienen en paquetes de funda y que duran mucho tiempo en la alacena. Suplementación que podemos usar, sí. Cuando no llegamos a la cuota de nuestra alimentación, siempre hay suplementos que nos pueden apoyar. ¿Quién sabe qué es eso que está ahí? El caldo de hueso. El caldo de hueso es uno de los maravillosos amigos de nuestro intestino y es uno de los que previene la permeabilidad intestinal. Es el mimo que le damos al intestino. Pero claro, es un desafío tomarse ese caldo. Para empezar a hacerlo es largo, es una receta de la Clínica Mayo que toma mucho tiempo, pero podemos encontrar la forma de tomar nuestro caldo de hueso en una presentación amigable, en una presentación sabor a vainilla que no sepa a hueso y que tiene toda la proteína del caldo de hueso liofilizada hecha polvo que va a prevenir tener esa permeabilidad intestinal y que le va a dar ese mimo y ese cuidado al intestino. ¿Y por qué? Porque además es proteína, el caldo de hueso tiene todos los aminoácidos. Además, favorece el equilibrio de la microbiota, es ese amigo de nuestra microbiota para que produzca ácidos grasos de cadena corta que se llaman butiratos, que son los famosos postbióticos. Ya les hablé de los prebióticos, que es la fibra, postbióticos, que son los ácidos grasos, y el prebiótico, que es la bacteria. Reduce inflamación digestiva, va genial para cualquier persona que pueda tener gastritis, colitis, inflamación, malestares digestivos, intolerancias, alergias, permeabilidad intestinal. Es un restaurador del tubo digestivo y facilita, por supuesto, la absorción de esa proteína que está ahí porque no tiene colesterol, gluten, no tiene ningún inflamante. Pues muchos estudios, aquí por citarles alguno, demuestra que la suplementación con la proteína adecuada, que no sea inflamante,
mejora el performance muscular, la composición corporal, la fuerza y la función, porque no solo es el peso de los kilos de músculo que uno puede tener, sino la función que tenga ese músculo. Y tenemos otra que es un aliado gigante para el intestino, que es el calostro bovino. El calostro en general es la primera leche que producen los mamíferos después de haber dado a luz, y es cargada en sustancias bioactivas, en defensas, en inmunoglobulinas, en facilitadores de digestión, en cuidadores de mucosas. Y realmente esto se ha visto en estudios, que de hecho les cité uno de este año, que a mí me encanta así como poner cosas calientitas que salieron ahora, y hay un estudio maravilloso que se hizo, un metaanálisis en niños, el uso de calostro bovino y la reducción de enfermedades digestivas y respiratorias, y como tiene sustancias bioactivas, que son las inmunoglobulinas, nos ayuda a no enfermarnos. Y ahora en regreso a clases, que los niños se enferman, nos pasan la enfermedad a nosotros a los abuelos, y todo el mundo se vuelve a enfermar, es una muy buena herramienta para mejorar la salud, porque les había dicho que las defensas nacen en el intestino. ¿Y tomar suplementos engorda? Creo que es la pregunta del millón. Yo les puse depende, porque no hay un sí ni un no. Porque en el caso de ciertas proteínas que no contengan calorías en exceso, sin azúcar, sin gluten, sin lácteos, pues se adapta perfectamente a la dieta. También hay que conocer que hay suplementos que más bien van hacia la ganancia de volumen y que son muy altos en carbohidrato, y obviamente esos sí nos pueden dar subida de peso. Debe ser libre de inflamantes, de azúcar, colesterol, gluten y soya. ¿Cuánto tarda en verse el resultado cuando uno toma suplementos? Pues de 1 a 3 meses, dependiendo de qué tan necesitado estaba tu cuerpo de aquello, pero debe ser tomado a diario en la dosis adecuada y con la recomendación adecuada personalizada para cada uno. Entonces, necesitamos tomar una proteína que no nos inflame. Sé que por ahí todas vamos al gimnasio, vamos a físico, queremos tomarnos algo, pero hay que ponerle la lupa a esa proteína que quizá nos estábamos tomando porque pudo haber sido inflamatoria y perjudicarme esa salud que yo estoy tratando de alcanzar. ¿Qué suplementos de proteína hay en el mercado? Pues hay proteína whey, hay proteína de beef, de clara de huevo, la de bone broth, hay proteína vegana, de chocho, de arroz, de arveja, de soya, y más o menos vemos que algunas pueden tener valores como carbohidratos, como colesterol, y que pueden no cumplir con el reemplazo de la comida siempre, sino porque la cuota de proteína es media incompleta en el caso de las proteínas vegetales que no tienen todos los aminoácidos esenciales. El timing tiene mucho que ver. El timing, a qué hora se toma uno las cosas. Los probióticos se toman en ayunas, ¿ya? Los probióticos tienen mucha interferencia, son tan sensibles que si uno se toma con el café, ya le mataste al probiótico y botaste la plata y no sirvió. La fibra, el jugo verde, por ejemplo, que tiene fibra, se toma antes del desayuno. ¿Por qué? Aquí les cuento un tip súper interesante. La fibra es un modulador de una hormona llamada insulina. Si es que tú metes fibra como lo primero que consumes en el día, estás empacando esa mucosa del tubo digestivo como formando un escudo y una barrera para que no se absorba de golpe el carbohidrato. Si es que te tomas la fibra al final, la fibra tiene que ponerse a la cola de la absorción. La fibra siempre se debe tomar al inicio. Es como en el plato de comida. Tienes el plato con carne, ensalada y arroz, comete primero la ensalada, después la carne y al final el arroz. La proteína, sí, se toma después de entrenar, porque nuestro músculo nos dio lo mejor de sí, eso espero, y hay que darle un premio, y ese premio es la proteína. El calostro se toma una vez al día porque al final son sustancias bioactivas que van a ir recorriendo, como les decía yo, apenas con el primer latido ya nuestro torrente sanguíneo manda todo eso. Y el magnesio, que les voy a hablar un poquito más, hay 5 tipos de magnesio. El magnesio que más nos ayuda a ir al baño es el oxalato de magnesio. Puede venir como en segundo ranking el cloruro de magnesio, el citrato de magnesio, luego viene el teonato de magnesio, bisglicinato de magnesio. Como ven, es el apellido del magnesio va a indicar hacia dónde está funcionando, pero el oxalato va súper bien para ir al baño. Aquí está lo mismo. El ejercicio físico. No podemos vivir un estilo de vida saludable si no lo usamos como parte de nuestra rutina. Y hay estudios, que este también les traje bastante calientito, de octubre de 2024. Este es un estudio que yo estaba revisando hace no mucho, acerca de la actividad física y cómo tiene un camino de doble vía
con la salud digestiva. Estos nombres que ven aquí son nombres de microbiota, ¿ya? Son súper raros, pero todas ellas viven en nosotros. Pues se ha visto qué tipo de ejercicios mejoran su nivel y su equilibrio. Entonces, por ejemplo, el ejercicio de fuerza baja algunos, pero el ejercicio cardio sube otros. Por eso es importante que nuestro ejercicio venga complementado con una cosa y otra. Además, cierto tipo de ejercicios mejoran la absorción de nutrientes, hay otro tipo de ejercicios que más bien, si es que se convierten muy estresores, pueden activar inflamación, pero al final todo ejercicio físico mejora la integridad de la barrera intestinal y reduce la inflamación. O sea, el ejercicio es medicina, así que por favor, inclúyanlo en su rutina todos los días. Mejora la diversidad, aumenta la producción de posbióticos, que son los ácidos grasos de cadena corta, y mejora la utilización de nutrientes. Modula esas vías neuronales, mejorando la integridad de la barrera y reduciendo la inflamación. La constancia nos lleva al resultado. Hábitos de alimentación, hidratación, ejercicio, descanso y la suplementación correcta va a hacer que nuestro intestino viva sanito y lleguemos a muchos más años con mejor salud. Ayuda a mantener esa juventud y a preservar la salud del aparato digestivo hacia afuera, traducir lo bien que estamos desde adentro para afuera, ¿ok? Muchísimas gracias. Hola. Hola. Espera, mi mami tiene bebé, entonces como que se deja Reflujo. Ajá, reflujo. ¿Cuál es el horario de comida que debería comer? ¿Qué tengo que usar la fibra? ¿Le serviría igual temprano o cómo? Sí, en el caso del reflujo, el esófago, como lo vimos en las primeritas diapositivas, es un camino de ida, no debería ser de vuelta. Entonces, cuando algo se está regresando, es que no hay la válvula que cierre o sea, no está competente esa válvula. Lo ideal es hacer comidas pequeñas que no sean demasiado abundantes, porque si es que hay mucho alimento, la válvula se va a abrir con más facilidad. Hacer comidas pequeñas, frecuentes, sí, dependiendo de su condición, pueden ser más o menos cada 4 horas para que no tenga un volumen demasiado grande, y por supuesto, evitar los irritantes. La fibra la debe comer primero, sí, porque la fibra va a ayudar a bajar y a tapizar un poco la mucosa intestinal, porque en el reflujo, por ejemplo, la grasa empeora el reflujo. Entonces, por eso la fibra también primero. Gracias a él. Hola, muchas gracias por tu presentación. Gracias. Una pregunta básica. O sea, si estoy haciendo, por ejemplo, una dieta alta en grasas o una cetogénica, ¿qué recomiendas comer antes de ir a entrenar y antes de una competencia, por ejemplo? Gracias. Bueno, la dieta cetogénica, un poco les pongo en contexto al resto, es una dieta en la que predomina la grasa y se acompaña de proteína, y el porcentaje de carbohidratos en la dieta es menor al 5%. Es como migrar de combustible, de diésel a eléctrico, más o menos así. Él está en eléctrico haciendo una dieta muy efectiva. Lo ideal es preentreno incluir grasa, por supuesto una keto limpia, que sea grasa no saturada, que sea una grasa como el aguacate, de los frutos secos, de la yema del huevo, o sea, una keto que no sea demasiado saturada. Eso te va a dar la energía, porque tú ya no usas combustible de carbos, usas combustible de grasa. Hola, buenos días. Hay exámenes ahora para la macrobiota en ciertos laboratorios. ¿Vale la pena hacerse ese examen? ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerse y cómo se interpreta? Te cuento. Gracias. Pues sí, ahora ya desde hace algunos años aquí en Ecuador hay algunos laboratorios que analizan el ADN de la microbiota. Se toma una muestra de heces, como cuando te haces un copro, y eso se lleva al laboratorio y lee el ADN de los bichos que viven en ti. Yo me lo hice en mayo, con una empresa que hace, además, que como que te lee con inteligencia artificial, te coteja lo que te sale y lo que te sienta bien comer y lo que no. Creo que es una buena experiencia para reconocer un poco más cómo está tu salud, para conocerte un poco mejor. Hay cosas que te sorprenden, porque
Por ejemplo, te cuento lo que me ha pasado a mí o lo que le ha pasado a algunos pacientes que hemos tenido que hacer esto. No creo que sea para todo el mundo. Creo que si tienes alguna condición especial que le cuesta mucho a tu cuerpo sobrepasar, como una enfermedad autoinmune o como una enfermedad digestiva crónica, vale la pena para situarte y tomar cambios. Pero hay cosas que te sorprenden, que te dicen, por ejemplo, no te van bien las almendras, no te va bien el salmón, tienes que comer más cordero. Tú dices, o sea, no forma parte de mi vida, pero bueno, trataré de ver de qué otra forma lo puedo acomodar para llegar a cumplir. Se supone que una vez que lo hacemos y establecemos el diagnóstico, nos perfila mucho el riesgo de salud metabólica, porque la microbiota está asociada también, como lo dijimos, a Alzheimer, a problemas cardiovasculares y tal. Entonces te ayuda para darte cuenta qué riesgos tienes y cómo prevenirlos, aunque no te haya salido algo en examen de sangre como el colesterol, por ejemplo. Entonces, como que te da un panorama muy enriquecedor. La siguiente opción sería volver a evaluarlo a los 3 meses una vez que has establecido todos los cambios y ver cómo esto cambió. Entonces, depende de tu condición y de la curiosidad que quieras tener hacia tu bienestar y tu salud. Este examen tiene que ser de ley de veces, porque escuché también que existe un examen que analiza la genética de la microbiota, pero con el cabello. No, es que ese no te dice qué bichos viven en ti. Ese te dice un poco, más lo del cabello es para saber ciertas mineralizaciones, sensibilidades, cómo aproximar, pero en realidad no te está diciendo qué vive en ti. El de ese te dice qué está viviendo. ¿Y dónde te hacen? Sí, hay un laboratorio que se llama Embiosis. ¿Alguien más? Justo tenía una pregunta también respecto a los probióticos. Ajá. Tú quieres que los probióticos sean consumidos a velocidad. Ajá. Pero hay que tener cuidado de que los probióticos atraviesen el tubo digestivo para que ¿hay alguna marca especial? Depende. Te digo, justamente cuando me hice el análisis de la microbiota, yo tomaba un probiótico X. Y cuando me analizaron, me dijeron, no, ese no te pega para nada, te toca tomar este otro. Y cambié de marca. Pero eso no lo sabemos hasta que no lo medimos. ¿Quién estaba primero? Creo que estabas tú primero. Buenos días. Con respecto a la dieta cetogénica que hablabas hace un ratito, ¿no es cierto? Yo tengo ahí una duda, y es que en algunos temas que he leído, dice que necesitas de ley tener carbohidratos dentro de tu día de alimentación para que el entrenamiento que tú realizas pueda ser efectivo y construir masa muscular. ¿Qué tan cierto es esto o cómo lo recomiendas? Yo creo que nada es negro ni blanco, no hay el one size fits all. Cada quien encontrará cuál es el tipo de alimentación que más se ajusta a sus requerimientos y necesidades. Quien hace keto se siente maravillosamente en keto, no necesita nada más, con las grasas, cumple con sus requerimientos, si es una keto limpia no le sube el colesterol, o sea, lo lleva súper bien y lleva su masa muscular a excelente nivel. Conozco muchos pacientes que están haciendo keto ya desde hace muchos años y lo llevan estupendamente. También sé que hay personas que no se adaptan al keto, que lo han intentado y no les va bien, no solo que no lo logran por no comerse el patacón, sino porque en serio su cuerpo no lo vive adecuadamente. Entonces creo que hay una condición individual que se debe evaluar en cada persona y que posiblemente, tal vez sea tu caso, que no te va bien el keto y que por eso necesitas carbohidratos. Lo que sí recomiendo siempre es que los carbohidratos no sean blancos, que tengan fibra integral y que se coman en porciones controladas en los momentos correctos. Creo que te tocaba a ti. Sí, buenos días. Quería preguntar en el caso específico del SIBO, del delgado, en el caso de que ya sea recurrente, normalmente se le trata con antibióticos, pero si es recurrente y vuelve a regresar, necesariamente que si hay alguna otra forma natural. Excelente tema. Les pongo en contexto el resto si es que no conocen el SIBO. Es sobre crecimiento bacteriano de intestino delgado. Es una condición bastante frecuente y cada vez se ve más frecuente. Requiere hacer ciclos de antibióticos que lógicamente sirvan para eso, se pueden hacer cultivos. Sirve mucho la prueba de microbiota para saber
qué bacterias patógenas se encuentran y cuáles son realmente las que me están dando este sobrecrecimiento bacteriano, porque muchas veces a través de la prueba de aliento, la prueba de hidrógeno expirado, las pruebas de SIBO, solo ves los metabolitos, o sea, ves el resultado, el postbiótico, por decirlo así, pero no ves qué bacteria te está afectando. Entonces, en ese caso, la prueba de ADN de la microbiota sirve muy bien para establecer justamente cuáles son los alimentos que te están alterando el crecimiento bacteriano y cuáles son los que deberías eliminar y con qué deberíamos reemplazar. Es una herramienta de diagnóstico y de tratamiento muy útil. Hay gente que vive en SIBO muy recurrente y que tiene que tomar ciclos de rifaximirina como cada mes para lograr frenarlo, pero ahí tiene mucho que ver la alimentación, una dieta baja en FODMAPs, tiene que ver el probiótico adecuado, el manejo del estrés, todo eso forma parte del manejo del SIBO. Doc, excelente presentación, gracias por toda la información. La pregunta puntual es justamente cómo deberíamos decirle al paciente que tome los probióticos, cuánto tiempo antes de su primera comida. Tú dijiste que es en ayunas, pero cuánto debería ser antes de su primer bocado y si es que lo recomendarías con qué cantidad de agua para que esto sea efectivo. Sí. En ayunas, y lo ideal es que esperen por lo menos 30 minutos para ingerir la siguiente comida. Sé que a veces vivimos la mañana tan deprisa que es, Dios mío, entre que me tomo esto, me tomo el otro, me tomo el otro, yo lo otro me voy tomando en el carro. A veces toca. 30 minutos para el siguiente bocado. El tiempo de consumo de probióticos, que eso también es importante. Uno no puede vivir pegado a tomar el mismo probiótico toda la vida. Hay gente que sí lo hace y no es lo recomendable porque puede dar sobrecrecimiento bacteriano de bacterias que no queríamos que crezcan tanto. Entonces el tiempo, idealmente un mes, hacer un descanso de un par de meses, luego volverlo a tomar, y podemos migrar de marcas, como digo, no nos casemos con una marca de probióticos, si hoy tomé X, en 2 meses dejo y me tomo esta otra, y así es que los probióticos son como sembrar un huerto. Entonces hoy sembré espinaca, lechuga, zanahoria, crecieron, mañana siembro brócoli, kale, espinaca, la siguiente siembro fruta, y así, voy sembrando probióticos diferentes. Tengo otra pregunta. Con respecto al tema del acelerar el tema del metabolismo, ¿esto es posible o es solamente una creencia? Se han hecho muchos estudios últimamente, como determinando cuáles son esas dichosas cepas, y hay unas cepas que sí mejoran el metabolismo porque tienen que ver con la resistencia a la insulina y con cierto tipo de otras cosas metabólicas. No es que el probiótico en sí me va a hacer el favor de acelerar el metabolismo, es que voy resolviendo una condición a través de ello. Porque el metabolismo tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver si soy hombre o mujer, la cantidad de masa muscular que contengo, las hormonas femeninas, masculinas, metabólicas, tiroides, cortisol. O sea, el metabolismo en realidad es así como tan rodeado de variables que tengo que ir cuidando todas para poder completar un resultado. Creo que allá... Buenos días. Con respecto a los probióticos, yo quería consultarte sobre el uso del kefir. Muchas veces escuchamos de que el kefir es muy bueno, pero tú mencionaste de la variedad de bacterias que debería haber en el cuerpo. ¿Podrías explicarnos un poquito si es que el kefir es complementario con respecto a la necesidad diaria? ¿O qué tenemos que hacer? ¿Qué tipo de fermentación? Porque escucho de productos fermentados que son los que tienen estas diferentes bacterias. Y sé que todos ellos son buenos para la salud, entonces, gracias. Gracias. Bueno, el kefir es un fermento lácteo, para quienes no lo han probado, es un fermento de la leche en el que se cultiva la leche, se expone a un cultivo de bacterias y esas bacterias lo digieren, ¿ya? Entonces esas bacterias digieren la lactosa y hacen una serie de procesos bioquímicos para darnos un resultado, una sustancia enriquecida,
ya que es como un alimento enriquecido. Yo soy más partidaria de comprar el kefir que de hacer el kefir, porque no sabemos nuestro grado de inocuidad de la cocina, del frasco, del refrigerador, y al tener bacterias pueden empezar a crecer otras que no quisieran. Entonces, la gente también me pregunta, mis pacientes me dicen, Doc, ¿y puedo usar los gusanitos? No soy tan fan de eso, porque de pronto crecen cosas que no quiero. Comprar el kefir, que venga en botella de vidrio, que tenga las certificaciones de inocuidad y de que solo cultivo, o sea, lo que crece ahí es el cultivo de lactobacillus, de bacteroides, de rhamnosus, de lo que reporta el cultivo. Entonces, sirve bien. Lo mismo, no te cases con el kefir y te lo tomes todos los días, tómalo un mes, vete, cambia de marca, tómate otro, cambia el yogur griego, tómate otro, y así. Entonces así le das variedad, porque así tiene que ser la microbiota de variada y de abundante. Si es que solo me quedo con uno, a lo mejor me estaba perdiendo del otro. Creo que ya estamos, ¿nadie más? Tú tienes una pregunta. No te cases con nadie. Que me oiga mi marido. Pero pongo canela. Mm. No sé, yo me he tomado 3 años. Uh-huh. No sé si paro, si es pasando un día, porque siempre me tomo esa en alguna media. No sé si me estoy haciendo daño. Ahora que me lo pienso, ahora que te lo piensas, a ver, sí necesitan las bacterias un medio de azúcar, que en el caso de la leche es la lactosa, que es el azúcar de la leche, para fermentar y producir el posbiótico. Lo que no coincide es que le pongas panela, porque a la final estás como rompiendo tu ayuno con dulce, ¿ya? Y que no es lo ideal. Puedes cambiar, dejar de ponerle la panela, usar otro tipo de cultivo, otro tipo de kefir, para que nuevamente alcances esa variedad. Pero lo que sí te recomiendo es que ya no le pongas panela. Cariño. Gracias por tu charla. Más una pregunta es un comentario para ver cuál es tu observación. Yo soy microbióloga y dirige un centro de investigación de desechos probióticos. Me hizo mucho ruido que nos digas que se debería, en algunos casos, hacer análisis de microbiota para ver si se puede consumir, cuando la evidencia científica muestra que los análisis de microbiota son muy limitados, porque como es la fotografía de momento, si ya te estás mostrando, vas a tener una microbiota. Otra cosa es que la tecnología no es limitada para poder diferenciar entre especies, es decir, que va a decir es un tipo de bacteria, pero no necesariamente si es loco o elefantes. Además, las empresas finalmente consiguen identificar los microorganismos en función de las bases de datos que ellas tienen. Si no tienen una buena base de datos, no van a poder explicar lo que tenemos. Con esas y varias otras limitaciones que tienen los análisis de microbiota, a mí no me parece recomendable como decidir qué comer o qué no comer en función de ese resultado. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? Gracias, muy valioso en realidad tu comentario. Pues sí, el análisis de microbiota es una herramienta que se está utilizando en los últimos años, que cada vez tiene un poco más de investigación, cada vez la evidencia se robustece un poquito más. Lo que tú acabas de decir es cierto, nuestra microbiota cambia si es que hoy comí en Quito y mañana comí en Ambato. Va a cambiar, así como cambian nuestros exámenes de sangre. Si anoche cené a las 7 de la noche pollo con ensalada, o si es que hoy voy a cenar a las 9 de la noche shawarma. O sea, mi examen de sangre va a cambiar para mañana, mis hormonas, o sea, todo cambia porque, como sabes, nuestro organismo no es fijo y va a haber esos cambios. El uso de los exámenes sirve como una herramienta cuando en realidad encuentras una condición de una persona que le ha costado mucho trabajo resolver a través de los tratamientos convencionales y que está buscando una alternativa más para conocer su salud desde el interior y saber qué puede funcionarle mejor. No dicta la diferencia entre que si yo debo comer almendras o salmón o si no me las como. Simplemente es como una estrategia de decirme si comerías tal cosa,
Por ejemplo, si comerías brócoli, tienes unos sulfatos y unas sustancias que van a favorecer el crecimiento de Akkermansia. Y esa Akkermansia te va a ayudar a tener mejor butirato, y ese butirato a la final va a ser tu posbiótico que te hacía falta. Como en esa forma camina el análisis de microbiota. No es decisivo para la salud ni el hábito alimentario de nadie. Yo creo que se usa en casos puntuales, y por eso se lo comentaba a él. Yo me hice el mío por curiosidad, porque digo, a la final, como que leo tanto de esto, hablo tanto de esto, que veamos cómo estoy yo. Pero no creo que sea algo que todo el mundo tiene que salir corriendo a hacerse, totalmente. Obviamente para todos los planes nutricionales el azúcar es contraindicado, pero quería preguntarte un poco qué opinas tú respecto a la salud digestiva, la permeabilidad del intestino o el consumo de miel de abeja. He escuchado que hay muchos estudios que esto ayuda de alguna manera a regular y mantener la flora digestiva. No sé qué tan cierto es eso. A ver, no soy ni amante ni peleada con la miel de abeja. Creo que es un producto más. Hay que tener cuidado con el uso de miel de abeja. Nunca usarlo en niños menores de 6 meses, porque la miel de abeja es un producto crudo que puede contener muchos contaminantes, así que en eso mucho cuidado. De hecho, hay estudios que dicen que antes de los 2 años no deberían darle miel de abeja a los niños, por eso crudo y por esos cultivos que puede haber que no son tan buenos. Es 85% azúcar, es principalmente fructosa, entonces yo no creo que forma parte de la vida de todos, pero si de pronto al yogur, por ejemplo, lo enriqueces con un poquito de miel de abeja, o el kefir puede potenciar, como nuestra compañera hablaba aquí de la panela, claro, porque esas bacterias quieren azúcar. Entonces esas bacterias se van a alimentar de la fructosa, de la panela, y van a empezar a fermentar un poco más. Eso es como lo que le da ese plus. La stevia es un edulcorante que ya quisiéramos todos que en verdad venga solo de la hoja. Se ha visto que sí, se le ponen muchas otras cosas. Es un edulcorante que actualmente está entre las mejores opciones. No va a hacer que fermente porque no es un azúcar. Entonces, como para darle saborcito, sí. Listos, ahora sí creo que ya estamos. Les agradezco a todos sus comentarios, sus preguntas, su atención, y bueno, ahí estoy para que me escriban cualquier cosa.